Estaremos hablando entonces sobre este tema interesante para aprender de salud, y es porque cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis y tiene que ver con generar conciencia sobre esta enfermedad y también promover la prevención. Vamos a conversar con un especialista. Él es Jaime Acosta, médico por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado en microbiología médica por la Universidad Federal del Ceará y también es máster en infectología clínica y terapéutica, entre otras especialidades, siendo sus áreas de especialización la medicina del viajero, la inmunología, las enfermedades infecciosas y tropicales. Vamos entonces a conversar. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa. De hecho, agradezco muchísimo la invitación, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Entendamos por qué es que se habla tan poco de la hepatitis. ¿Por qué no siempre está el tema sobre la mesa? Bueno, es una enfermedad bastante silenciosa, especialmente en relación a que muchas veces las personas pueden estar infectadas por mucho tiempo. Esto se llama hepatitis crónica y no suelen presentar sintomatología. Entonces, claro, no, habitualmente si no sentimos nada, no acudimos al médico. Correcto, es tal vez una enfermedad de la cual no se habla, pero tampoco se conoce mucho ni siquiera sus síntomas y sus causas, mucho menos las consecuencias. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por entender el impacto que tiene la hepatitis en el mundo? Por supuesto, de hecho, los números son sorprendentes. Si hablamos del mundo, se estima que aproximadamente pueden haber para 2022, según datos de la OMS, unos 254 millones de personas con infecciones en hepatitis B y 50 millones con hepatitis C. De hecho, la hepatitis viral provoca aproximadamente 1.3 millones de muertes al año. Esto significaría 3.500 diarias. Y el 83% de esas defunciones son por hepatitis B y el 17% son por hepatitis C. Si hablamos de acá de la región de las Américas, 10 millones de personas viven con hepatitis B o C crónica y cada año se registran aproximadamente 8.000 nuevas infecciones. Si nos vamos ya al contexto ecuatoriano, según los datos del Boletín Epidemiológico Nacional acá en Ecuador, hasta la semana 52 del año 2024, se reportaron 1.249 casos para hepatitis A, 352 para hepatitis B y 130 casos para hepatitis C. Ok, son números muy claros y si bien nos podemos perder mucho entre ellos, tal vez podemos ser puntuales entonces con respecto tal vez a América Latina y al Ecuador. Ahora, hablemos entendiendo las diferencias entre cada uno de estos tipos de hepatitis. Hablo del A, del B, del C. ¿Cómo los diferenciamos y qué implicaciones tiene cada uno? Bueno, todos estos son unos virus que afectan el hígado. Particularmente para el virus de la hepatitis A y E, se transmiten de forma gastrointestinal, habitualmente en productos alimentarios mal higienizados para el consumo humano, como por ejemplo jugos que se hacen con aguas que no vienen de lugares seguros, o por ejemplo ceviche. No hemos visto bastante gente que se infecta, por ejemplo, especialmente de hepatitis A por ceviche. Ahora, en el sentido de la hepatitis B, C y D, principalmente se transmiten por relaciones sexuales. Esto significa que las relaciones sexuales sin preservativo es la principal forma de transmisión. Ahora, particularmente para hepatitis B y C, también existen otras formas de transmisión, como por ejemplo son las formas parenterales que llamamos en medicina, en formas más sencillas, la gente que comparte agujas intravenosas. También, por supuesto, se ha visto en pocos casos en trasplantes o inclusive transfusiones. Y la última forma, entre las hepatitis B, C y D, es que también se pueden transmitir en el momento del parto. Si la madre está embarazada, entonces, si nace por un parto normal o parto vaginal, esto podría también poner en riesgo al bebé. Bueno, son muchas las fuentes para poder llegar a una hepatitis como lo estamos viendo, y me parece que son diferentes casos que pueden afectar a cualquier persona de la población. No es como más a unos que a otros, o sí hay una población que sea más vulnerable. En el caso de la hepatitis A y E, suele ser frecuentemente en niños y viajeros, especialmente, por ejemplo, cuando una persona vive en un país de mejores ingresos económicos y va a un país de medianos o bajos ingresos económicos, entonces eso se pueden exponer. Y fundamentalmente también los niños.
Ahora, en relación a la hepatitis B, C y D, realmente todos estamos en riesgo. Aunque según diferentes artículos hay ciertas poblaciones que se destacan, yo creo que prácticamente cualquier persona que se exponga a través de cualquiera de las vías que hemos mencionado, lamentablemente podría infectarse. ¿Cuáles son los síntomas entonces de esta enfermedad y cuáles son esos problemas o daños a la salud que va a generar la hepatitis? Si hablamos de la hepatitis A y E, normalmente son gastrointestinales, ¿sí? Y también con afección hepática. Dentro de lo gastrointestinal, principalmente vamos a tener diarrea, náusea, malestar general, cansancio, bastante cansancio, y por supuesto, cuando ya hay una mayor afección del hígado, también se suele ver una piel amarillenta. Esto en medicina se conoce como ictericia, que de hecho debería hacernos pensar en uno de los diagnósticos diferenciales en hepatitis. Además, también estos pacientes, como es una enfermedad infecciosa, suelen tener fiebre. Además, podría también verse, por ejemplo, en estos pacientes la orina más oscura, ¿sí? La gente lo dice vulgarmente como la orina de la Coca-Cola. Nosotros de la medicina les llamamos coluria. Y por supuesto, también pueden perder las heces del color. Eso es súper característico, ¿no? Suele verse unas heces más claras que se llama col. Ahora, en el sentido de la hepatitis B, C y D, la clínica también puede sobreponerse, ser muy semejante, e inclusive pueden haber personas que en la fase aguda, o sea, cuando recién se infectan de la enfermedad, no presenten síntomas característicos. Y este es el mayor problema, porque estas personas no acuden al médico, como ya lo dijimos al inicio. Si es que presentaran síntomas, normalmente suele ser fiebre. Además de eso, también las personas se ponen amarillas porque afecta el hígado, esto se llama ictericia, y puede acompañarse de algunos de los otros síntomas que ya vimos como antes, por ejemplo, el cansancio, mialgias, malestar general. Y fuera del color de la piel, de la ictericia, realmente podría inclusive confundirse en casos leves con otras enfermedades. Entendería que, por ejemplo, la A y la E, que tienen orígenes y consecuencias más gastrointestinales, tienen una cura. ¿Qué pasa con la B, C, D? Esta es una pregunta muy interesante. De hecho, la mayoría de veces las hepatitis A y E suelen ser agudas. El paciente la pasa bastante mal mientras está enfermo, porque de hecho los pacientes que presentan sintomatología suelen sufrir bastante la enfermedad. Mientras tanto, hay un riesgo especialmente para B, C y D, de algo que se llama cronicidad. Particularmente, por ejemplo, hablemos de la hepatitis B. Tiene un riesgo de cronicidad entre el 5 al 15% en base a los diferentes estudios. Vamos a hablar del 10%. Pero, ¿qué es esta cronicidad? Esta cronicidad significa que el paciente sigue presentando el virus en el hígado y su cuerpo más allá de 6 meses. Y esto es grave. ¿Por qué? Especialmente en los pacientes que no presentan síntomas, no buscan atención médica. Y este virus sigue dañando y afectando el hígado, pudiendo producir daño hepático que puede ser irreversible, como por ejemplo la cirrosis hepática. Es una como cicatrización fibrótica. El hígado reemplaza sus células funcionales por un tejido que no funciona, que es fibroso, ¿sí? Y la otra se llama el hepatocarcinoma. También podría haber cáncer. Entonces, las principales manifestaciones están en las hepatitis crónicas, tanto con cirrosis como hepatocarcinoma. Clarísima la información. Ahora, ¿podemos prevenir este virus? Hay maneras de saber que, bueno, en la explicación de la hepatitis A y la hepatitis C sabemos que si vamos a fuentes no muy salubres es probable que podamos adquirirlo, podría ser. ¿Y cómo entonces podríamos prevenir los otros casos de hepatitis? Esa es la buena noticia. De hecho, tanto hepatitis A y como E tienen vacuna. Entonces, la mejor forma de prevención es la vacunación. Y de hecho, por ejemplo, para hepatitis B, sí, es de las primeras vacunas que se ponen a los recién nacidos. Y bueno, luego hay que continuar en el esquema de vacunación habitual y hacer unos refuerzos en el adulto. Y a eso pasa con la A también. También hay vacuna, ¿no? De hecho, son 2 vacunas para la hepatitis A. Ahora, el problema son con las hepatitis C, D y E. Hasta el momento no tenemos una forma de prevenir. Entonces, en el caso de las gastrointestinales, que son la A y la E, lo mejor es comer y tomar bebidas de fuentes seguras, de que nosotros sepamos cómo se están manipulando esos alimentos y principalmente no tomar nada que sea frío, que venga de contacto con agua contaminada o que no estemos seguros de la procedencia de esa agua. Y eso pasa mucho aquí, como la gente no sabe mucho esto de medicina del viajero, se cuida en la comida, se cuida en la sopa, se cuida en todo, pero no se cuida en el jugo.
y hemos visto varias personas infectadas por ahí. Y en el caso de la hepatitis B... Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Quiero entender un poco por qué frío y por qué jugo. El problema es que al jugo no lo cocinamos. Muchas veces a la fruta, algunas frutas, por ejemplo, se la cocinan, pero para diluirla se utiliza con agua. Entonces, si esta agua no viene de un lugar seguro, se pueden infectar. Inclusive hemos visto casos anecdóticos porque a veces uno ya va conociendo a los pacientes, especialmente viajeros de afuera, vienen con mucho miedo, muy cuidadosos de las enfermedades infecciosas, haciendo preconsulta del viaje y ya vienen entrenados y pierden la atención en el jugo y en los hielos, porque lamentablemente nadie se acuerda de los hielos. Nadie pregunta con qué agua fue hecha ese hielo. Sí, totalmente. Qué buena observación. Detalles que cambian completamente la consecuencia de un acto de ingerir una bebida, algo tan sencillo. Bueno, entonces continuemos. La preocupación sería con la hepatitis B, C y D con respecto a la prevención. Bueno, la hepatitis B aún tiene vacuna, ¿no? Entonces la mejor forma de prevenir pues será la vacuna. Ahora, en el sentido de la hepatitis C y D, no tienen vacuna. Y de hecho, la mejor forma de prevención, ya que la principal forma de transmisión es el contacto sexual sin preservativo, es usar el preservativo durante los contactos sexuales no conocidos, ¿no? Y bueno, mis estudiantes alguna vez, ¿no?, me preguntaban, ¿y qué es un contacto sexual no conocido? Si usted no conoce dónde vive, qué es, quién hace, no sabe todas las cosas que ha hecho en el pasado esa persona, es un contacto sexual desconocido. Entonces, la mejor forma es usar el preservativo y en algunos países altamente endémicos, se ha incluido dentro, por ejemplo, de los protocolos de transfusión o los protocolos de trasplante, el tamizaje para estos virus, para evitar estas vías. Y la otra forma también es las embarazadas. Sí, las embarazadas deben ser tamizadas al menos para hepatitis B. Si tienen factores de riesgo, pueden ser también tamizadas para hepatitis C y D. Y deben acudir a los centros de salud para hacerse los exámenes, ¿no? Especialmente para hepatitis A y B, suelen encontrarse los exámenes fácilmente en los diferentes centros de salud del país. Esta información está interesante porque nos permite mapear de una manera clara a esta enfermedad. Estamos hablando de la hepatitis, una enfermedad de la cual no se habla tanto, pero por eso existe una fecha para ella, que es el 28 de julio, donde se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis y nos permite hacer este tipo de preguntas, conocer un poco más sobre la enfermedad, comprender las consecuencias, saber cómo prevenirla, y es lo que estamos haciendo con el especialista que nos acompaña hoy. Él es el máster Jaime Acosta, que además es docente de medicina de la Universidad Internacional SEC, es médico y nos habla sobre esta enfermedad. Entonces, no podemos vivir sin hígado, ¿cierto? Ese es el problema, especialmente cuando hacen cronicidad. Acordémonos que hay el daño de esto del hígado, especialmente haciendo la fibrosis, que es como que el hígado pierde su tejido funcional, o el hepatocarcinoma, que básicamente es el cáncer del hígado. Entonces, en estos pacientes el virus puede quedarse en otros lugares. La gente dice, no, pero hay trasplante. Lamentablemente las personas que tienen este antecedente de hepatitis B y C, en la mayoría de sistemas no entran al trasplante hepático. Entonces es por esto que puede llegar a ser mortal. Muy bien, creo que he preguntado todas mis inquietudes y las de los oyentes también. Ahora, no sé si hay una reflexión final o detalle que todavía nos esté faltando compartir para finalizar nuestra conversación. Sí, yo creo que el mayor problema son estas enfermedades silenciosas, ¿no? Porque cuando a uno le duele algo, o inclusive si uno se pone amarillo, como dijimos de la ictericia, probablemente va a ir al médico. Pero en estas enfermedades que no hay ningún síntoma, que se llaman asintomáticas, entonces primero está el riesgo para uno, porque podría hacerse crónica. Y segundo, también está el riesgo para la sociedad, porque al yo no saber que estoy infectado, puedo seguir infectando a los demás. En este sentido, no olviden que lo mejor es la prevención. Se recomienda tener las vacunas contra la hepatitis A y E y cuidarse, como ya habíamos mencionado en el pasado. Si todos nos unimos a luchar, quizás podremos cumplir las metas de la OMS, que quiere reducir menos del 90% los casos nuevos de hepatitis para el 2030. Muchísimas gracias a nuestro experto Jaime Acosta, docente de medicina de la Universidad Internacional SEC. Viene a hablar con nosotros sobre la hepatitis. Gracias por estar aquí hoy. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.